Dicen que las leyendas nunca mueren. Pero ¿qué pasa cuando la leyenda más grande de las artes marciales desaparece en circunstancias tan misteriosas que hasta el día de hoy nadie puede explicar realmente lo que pasó? Esta es la historia de las últimas horas de Bruce Lee, un misterio que ha obsesionado al mundo durante más de 50 años. El 20 de julio de 1973, el mundo perdió no solo a un actor, sino al hombre que revolucionó para siempre las artes marciales. Pero lo que realmente pasó en sus últimas horas sigue siendo uno de los misterios más grandes del siglo XX. Hoy vas a descubrir detalles que nunca antes habías escuchado. Bruce Lee no era solo un artista marcial. Era un fenómeno que trascendía culturas, fronteras y generaciones. Su filosofía de vida, su dedicación extrema al perfeccionamiento físico y mental, y su capacidad para derribar barreras raciales en Hollywood, lo convirtieron en mucho más que una estrella de cine. Era un símbolo de determinación, fuerza y rebeldía contra las limitaciones que otros querían imponerle. Pero detrás de esa imagen invencible existía un hombre que cargaba con presiones inmensas. La responsabilidad de ser el primer asiático en conquistar Hollywood, las amenazas constantes de la mafia china por enseñar artes marciales a occidentales y la presión de mantener su imagen de invencibilidad estaban cobrando un precio que pocos podían ver. Mayo de 1973. Bruce Lee estaba en los estudios Golden Harvest trabajando en las grabaciones de audio para Operación Dragón, la película que lo convertiría en una leyenda mundial. Era una tarde calurosa en Hong Kong cuando algo extraño sucedió. Durante una sesión de doblaje, Bruce súbitamente se detuvo, se llevó las manos a la cabeza y comenzó a sudar profusamente. Sus colaboradores pensaron que era el calor extremo del estudio, pero Bruce sabía que algo no estaba bien. Se dirigió al baño y allí sufrió lo que los médicos después describirían como un episodio de convulsiones seguido de pérdida del conocimiento. Cuando lo encontraron, estaba tirado en el suelo del baño inconsciente y con espuma saliendo de su boca. El equipo médico que lo atendió se quedó perplejo. Bruce Lee, con sus 32 años, tenía la condición física de un atleta olímpico. Su pulso era perfecto, su presión arterial impecable y todos sus signos vitales estaban dentro de los parámetros normales. Sin embargo, había sufrido lo que parecía ser un colapso cerebral temporal. Los doctores le realizaron múltiples estudios, electroencefalogramas, tomografías, análisis de sangre exhaustivos. Todos los resultados regresaron normales. Físicamente, Bruce Lee estaba en condiciones excepcionales. Pero había algo que los médicos no podían detectar con sus instrumentos: el estado de su mente. Dr. Donald Langford, el neurólogo que lo atendió años después, confesaría en una entrevista: «Nunca había visto a un hombre en mejor condición física que Bruce Lee. Su cuerpo era una máquina perfectamente calibrada. Pero cuando lo miraba a los ojos podía ver algo que me preocupaba profundamente. Era como si estuviera cargando un peso invisible que lo estaba consumiendo desde adentro». Bruce minimizó el incidente. Les dijo a sus amigos y familia que había sido solo agotamiento por el trabajo intenso. Pero quienes lo conocían íntimamente sabían que algo había cambiado. Linda Lee, su esposa, notó que Bruce había comenzado a tener pesadillas intensas. Despertaba en medio de la noche sudando y hablando en chino sobre un demonio familiar que lo perseguía. Para entender las últimas horas de Bruce Lee, debemos comprender la presión extraordinaria bajo la cual vivía. No era solo una estrella de cine. Era un símbolo cultural que cargaba el peso de representar a toda una raza en una industria dominada por blancos. Cada película, cada entrevista, cada aparición pública era escrutinizada no solo como entretenimiento, sino como una declaración política. Bruce sabía que cualquier error, cualquier muestra de debilidad sería utilizada para justificar el racismo que había enfrentado toda su vida en Hollywood. Las amenazas de muerte eran constantes. La mafia china de Hong Kong nunca le perdonó que enseñara artes marciales tradicionales a occidentales. Recibía cartas anónimas donde le prometían que él y su familia pagarían el precio por traicionar las tradiciones ancestrales. Pero había algo más profundo que atormentaba a Bruce Lee. Desde niño su familia le había inculcado la creencia de que un demonio ancestral perseguía a los hombres de su linaje. Su padre lo había vestido como niña durante sus primeros años para confundir a esta entidad maligna. Aunque Bruce públicamente rechazaba estas supersticiones, en privado luchaba con miedos ancestrales que lo conectaban con generaciones de ansiedad familiar. Betty Ting Pei, la actriz con quien Bruce pasaría sus últimas años, después revelaría: «Bruce me confió que tenía miedo de morir joven». Decía que todos los hombres de su familia tenían una especie de maldición. No era supersticioso en público,
pero en privado esos pensamientos lo consumían. La mañana del 20 de julio comenzó como cualquier otra para Bruce Lee. Se despertó temprano en su mansión de Kowloon Tong, hizo su rutina de ejercicios matutinos y desayunó con Linda y sus hijos Brandon y Shannon. Linda notó que Bruce parecía más relajado de lo usual. Durante las semanas previas, había estado especialmente tenso por los preparativos finales de Operación Dragón y las negociaciones para futuras películas con Hollywood. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, parecía en paz. «Buenos días, hermosa», le dijo a Linda mientras ella preparaba el desayuno. Era una de esas frases simples que ella recordaría para siempre, porque sería una de las últimas palabras cariñosas que escucharía de él. Bruce tenía planeado reunirse con Raymond Chow, productor de Golden Harvest, y con el director Robert Klaus, para discutir algunos detalles finales de Operación Dragón. La película estaba prácticamente terminada, pero había algunos aspectos de la distribución internacional que requerían su atención. Alrededor del mediodía, Bruce se dirigió a la oficina de Raymond Chow. Los testigos de esa reunión describieron a Bruce como alguien animado y optimista. Hablaba emocionado sobre sus planes futuros, quería establecer una escuela de artes marciales internacional, escribir libros sobre filosofía oriental y continuar rompiendo barreras en Hollywood. Bruce estaba más emocionado de lo que lo había visto en meses, recordaría años después Raymond Chow. Hablaba de expandir su influencia más allá del cine. Quería ser un puente cultural entre Oriente y Occidente. Tenía tantos planes, tantos sueños aún por cumplir. La reunión duró aproximadamente 2 horas. Hacia las 2:30 de la tarde, Bruce y Raymond decidieron dirigirse al departamento de Betty Ting Pei para discutir un posible proyecto cinematográfico en el que ella participaría. Betty Ting Pei era una actriz taiwanesa de 27 años que había trabajado en varias películas de artes marciales. Su departamento en el distrito de Kowloon se había convertido en un lugar de reunión informal para actores y productores de la industria cinematográfica de Hong Kong. Bruce y Raymond llegaron al departamento de Betty alrededor de las 3 de la tarde. Según los testimonios de ambos testigos, la atmósfera era relajada y profesional. Discutieron detalles sobre un guión llamado Juego de la Muerte, el proyecto en el que Bruce había estado trabajando antes de Operación Dragón. Betty preparó té y sirvió algunos bocadillos ligeros. Bruce parecía de buen humor, bromeaba y reía más de lo usual. Raymond notó que Bruce había dejado su intensidad característica y parecía simplemente disfrutar del momento. Alrededor de las 4 de la tarde, Raymond se retiró del departamento para atender otros asuntos de negocios, dejando a Bruce y Betty solos para continuar revisando el guión. Esta decisión aparentemente insignificante se convertiría en uno de los puntos más controversiales de toda la historia. Según el testimonio de Betty, entre las 4 y las 6 de la tarde, ella y Bruce continuaron trabajando en el guión. Bruce parecía especialmente concentrado en perfeccionar las secuencias de lucha que había diseñado. Era un perfeccionista obsesivo, y cada movimiento, cada ángulo de cámara, cada expresión facial tenía que ser exactamente como él lo visualizaba. Bruce era como un director, actor, coreógrafo y filósofo todo en uno, diría Betty años después. Podía pasar horas explicando no solo cómo ejecutar un movimiento, sino por qué ese movimiento tenía significado filosófico. Para él las artes marciales no eran solo combate, eran una forma de expresar verdades universales. Alrededor de las 6:30 de la tarde, Bruce comenzó a quejarse de un dolor de cabeza intenso. Betty le ofreció un analgésico llamado Equagesic, una combinación de aspirina y meprovamato, un relajante muscular. Bruce tomó la pastilla sin pensarlo mucho. Había estado tomando analgésicos regularmente debido a las lesiones acumuladas de años de entrenamiento intenso. Lo que siguió después ha sido reconstruido a partir del testimonio de Betty y las investigaciones posteriores. Bruce se recostó en el sofá de la sala, cerró los ojos y le dijo a Betty que se sentía extrañamente relajado, más de lo que se había sentido en meses. Se veía tan pacífico, recordaría Betty. Por primera vez desde que lo conocía no había tensión en su rostro. Era como si finalmente hubiera encontrado un momento de verdadera tranquilidad. Bruce se quedó dormido en el sofá alrededor de las 7 de la tarde. Betty continuó trabajando en el guión, revisando notas y diálogos. Ocasionalmente miraba hacia donde descansaba Bruce y notaba que respiraba profunda y regularmente. Nada parecía fuera de lo normal. Las horas pasaron. Betty comenzó a preocuparse cuando se dio cuenta de que Bruce había estado durmiendo por más de 2 horas sin moverse. Se acercó para despertarlo suavemente, pero no respondió. Bruce le susurró mientras lo tocaba en el hombro. No hubo respuesta.
Bruce, repitió más fuerte esta vez, sacudiéndolo con más fuerza. Su cuerpo estaba rígido pero aún tibio. El pánico comenzó a apoderarse de Betty. Corrió al teléfono y llamó a Raymond Chow, quien llegó al departamento en menos de 20 minutos. Cuando Raymond llegó al departamento encontró a Bruce inconsciente en el sofá. Su respiración era casi imperceptible y no respondía a ningún estímulo. Raymond inmediatamente llamó al doctor Eugene Chu, el médico personal de Bruce. El doctor Chu llegó rápidamente e intentó reanimar a Bruce. Le administró medicamentos estimulantes, realizó masaje cardíaco y utilizó todos los procedimientos de emergencia disponibles en ese momento. Por varios minutos aterradores, pareció que Bruce estaba respondiendo. Sus ojos se abrieron brevemente y murmuró algo ininteligible. Pero la mejoría fue temporal. Bruce volvió a perder el conocimiento y esta vez su condición parecía más grave. El doctor Chu tomó la decisión de trasladarlo inmediatamente al Hospital Queen Elizabeth. Durante el traslado en ambulancia, los paramédicos lucharon por mantener estables los signos vitales de Bruce. Su presión arterial había caído dramáticamente y su ritmo cardíaco era errático. Lo que más preocupaba al equipo médico era que sus pupilas no respondían a la luz, una señal de que algo muy serio estaba ocurriendo en su cerebro. En el hospital, el equipo de emergencias trabajó incansablemente por salvar la vida de Bruce Lee. Le conectaron ventiladores artificiales, monitores cardíacos y le administraron medicamentos para reducir la presión intracraneal. Los mejores neurólogos de Hong Kong fueron convocados para evaluar su condición. Las horas siguientes fueron una batalla desesperada entre la ciencia médica y un misterio que nadie podía comprender. Bruce Lee. El hombre considerado invencible luchaba por su vida conectado a máquinas que respiraban por él. A las 11:30 de la noche del 20 de julio de 1973, los médicos del Hospital Queen Elizabeth declararon oficialmente la muerte de Bruce Lee. La causa oficial fue listada como edema cerebral agudo, una inflamación del cerebro que había causado un aumento fatal de la presión intracraneal. Pero esta explicación médica creó más preguntas de las que resolvió. ¿Cómo podía un hombre de 32 años en perfecta condición física sufrir súbitamente un edema cerebral fatal? Los médicos no podían encontrar ninguna causa subyacente que explicara por qué el cerebro de Bruce se había inflamado tan dramáticamente. El doctor R.R. Lisette, el patólogo forense que realizó la autopsia, quedaría perplejo por sus hallazgos. El cerebro de Bruce había aumentado de peso de aproximadamente 1.400 gramos a 1.575 gramos debido a la inflamación. Pero no había evidencia de trauma, infección o cualquier otra condición que normalmente causaría tal inflamación. En mis 40 años de experiencia como patólogo forense, diría el doctor Lisette, nunca había visto un caso de edema cerebral tan severo sin una causa identificable. Era como si el cerebro de Bruce Lee hubiera decidido simplemente dejar de funcionar. La única sustancia inusual encontrada en el sistema de Bruce fue el meprobamato del analgésico Equagesic que había tomado horas antes. Pero las cantidades detectadas estaban muy por debajo de los niveles tóxicos, y millones de personas tomaban ese medicamento regularmente sin efectos adversos. La muerte inexplicable de Bruce Lee dio origen a innumerables teorías, que persisten hasta el día de hoy. Cada teoría refleja no solo el misterio médico de su fallecimiento, sino también las tensiones culturales, políticas y personales que rodeaban su vida. La teoría de la maldición familiar. Esta teoría, profundamente arraigada en las creencias tradicionales chinas, sostiene que Bruce finalmente sucumbió al demonio que había perseguido a su familia por generaciones. Los defensores de esta teoría señalan que la muerte de su hijo, Brandon Lee, 20 años después, también en circunstancias extrañas, confirma la existencia de esta maldición ancestral. La teoría del asesinato por la mafia china. Según esta versión, las organizaciones criminales chinas nunca perdonaron a Bruce por traicionar las tradiciones marciales enseñando kung fu a occidentales. Las amenazas constantes que recibía no eran solo intimidación, eran advertencias reales de que su vida estaba en peligro. La teoría del envenenamiento. Algunos investigadores sugieren que Bruce fue envenenado con una sustancia sofisticada que no podía ser detectada por los métodos forenses de 1973. Esta teoría cobra fuerza cuando se considera que Bruce tenía enemigos poderosos tanto en Hong Kong como en Hollywood. La teoría del agotamiento extremo. Los médicos modernos que han revisado el caso sugieren que Bruce pudo haber sufrido lo que ahora se conoce como síndrome de sobreentrenamiento, una condición donde el estrés físico y mental extremo causa un colapso sistémico del cuerpo. La teoría de la reacción alérgica.
Aunque el Aquagesic estaba por debajo de los niveles tóxicos, algunos expertos creen que Bruce pudo haber tenido una reacción alérgica severa y única al meprobamato, especialmente considerando su metabolismo acelerado y su bajo porcentaje de grasa corporal. Separando los hechos de la especulación, hay ciertos elementos de las últimas horas de Bruce Lee que están bien documentados y verificados por múltiples fuentes. Bruce estaba bajo estrés extremo en los meses previos a su muerte. Las presiones de ser el primer asiático en conquistar Hollywood, combinadas con las amenazas constantes y la responsabilidad de mantener su imagen perfecta, habían creado un estado de tensión crónica. Su cuerpo mostraba signos de agotamiento a pesar de su apariencia física impecable. Los médicos que lo trataron notaron que aunque sus músculos estaban perfectamente desarrollados, había indicadores sutiles de fatiga sistémica en sus análisis de sangre. La combinación de factores en el día de su muerte, el calor extremo de Hong Kong, el estrés de las negociaciones comerciales, la ingestión del analgésico y posiblemente la deshidratación, pudo haber creado una tormenta perfecta que desencadenó el edema cerebral. Los médicos modernos que han estudiado el caso sugieren que Bruce pudo haber sufrido lo que ahora se conoce como muerte súbita por arritmia cardíaca, donde el corazón súbitamente deja de latir efectivamente, causando una cascada de fallas orgánicas que incluye el edema cerebral. La muerte de Bruce Lee marcó el fin de una era, pero también el comienzo de una leyenda que trasciende la realidad. Su funeral fue uno de los más grandes en la historia de Hong Kong, con miles de fanáticos llenando las calles para despedir a su héroe. Pero las preguntas nunca cesaron. ¿Qué realmente pasó en esas últimas horas? Pudo haberse salvado si hubiera recibido atención médica más temprano. Hay aspectos de su muerte que nunca conoceremos. Linda Lee, su viuda, pasó décadas luchando contra las teorías conspiracionales y defendiendo la memoria de su esposo. Bruce murió porque su cuerpo y su mente estaban agotados, diría años después. Él dio todo de sí mismo, literalmente todo, hasta que no tuvo más que dar. La tragedia se volvió aún más profunda cuando Brandon Lee, su hijo, murió en 1993 durante el rodaje de The Crow, en circunstancias que muchos consideraron sospechosamente similares a las de su padre. 2 generaciones de la familia Lee habían perdido la vida en el apogeo de sus carreras, alimentando aún más las teorías sobre maldiciones familiares. En las décadas posteriores a su muerte, hemos aprendido más sobre el Bruce Lee privado, el hombre detrás de la leyenda invencible. Era profundamente intelectual, escribía constantemente en diarios personales donde exploraba conceptos filosóficos complejos. Era un padre devoto que se preocupaba intensamente por el futuro de sus hijos en un mundo que todavía luchaba con el racismo. También era un hombre que cargaba con inseguridades profundas. A pesar de su confianza pública, privadamente se preocupaba constantemente por ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente perfecto, para justificar las esperanzas que millones habían depositado en él. Sus últimas entradas de diario, escritas días antes de su muerte, revelan a un hombre que estaba simultáneamente en la cima de su carrera y luchando con dudas existenciales profundas. ¿Qué significa ser invencible cuando te sientes tan vulnerable por dentro? Escribió en una entrada fechada el 15 de julio de 1973. 50 años después, la muerte de Bruce Lee sigue siendo un misterio que captura la imaginación mundial. Tal vez esa sea precisamente la razón por la que su legado ha perdurado tanto tiempo. En una era donde todo parece explicable y documentable, Bruce Lee representa algo que trasciende la lógica, el misterio de una vida extraordinaria que terminó demasiado pronto. Su historia nos recuerda que detrás de cada leyenda hay un ser humano con fragilidades, miedos y limitaciones. Bruce Lee era invencible en la pantalla, pero las últimas horas de su vida nos muestran que también era profundamente humano. Quizás nunca sepamos exactamente qué pasó en esas últimas horas del 20 de julio de 1973. Pero lo que sí sabemos es que Bruce Lee cambió el mundo durante sus 32 años de vida, y su influencia continúa inspirando a nuevas generaciones más de medio siglo después de su partida. La próxima vez que veas una de sus películas o leas una de sus frases filosóficas, recuerda que detrás de esa imagen invencible había un hombre que luchó batallas que nadie más podía ver, y que su legado más grande no fue su fuerza física, sino su capacidad para inspirar a otros a superar sus propias limitaciones. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal Celebridades Olvidadas para más misterios y secretos de las leyendas que marcaron la historia. Dale like si quieres que investiguemos más casos como este, y cuéntanos en los comentarios,
¿Qué teoría sobre la muerte de Bruce Lee te parece más convincente?